De este modo va a haber un registro de lo que hicimos el día de hoy para que lo puedan ver más adelante, a lo mejor en la página de YouTube. ¿Ya? Así que les voy a mostrar entonces mi pantalla para dar inicio entonces a nuestra clase del día de hoy. Recordar que este material está tanto en plataforma digital Learmy como también está en formato físico para aquellos que vinieron a retirar los libros y obviamente a buscar la guía número 2. Así que ustedes ya tienen este material en su poder, la gran mayoría, me imagino que ya lo habrá hecho, lo habrá avanzado, terminado, y si falta algo lo vamos a ir viendo en este momento. Bienvenida ahí también a Krishna Salazar, nuevamente se conectó Camila Ávila, pero desde su perfil. Pueden ver mi guía, ¿cierto? Consulta, ¿ven la guía? Hola Krishna. Sí. Ya, muy bien. Vamos a ir revisando rápidamente. El objetivo es explicar que las primeras... Perdón, me equivoqué de guía. Le estaba dando un adelanto de la siguiente. Era esta, la guía número 2 de repaso. Ya, pero ahí está. Casi les muestro lo que viene más adelante, pero recordad que a partir de la próxima semana, del lunes 5 de abril, ya debemos comenzar a trabajar con la unidad de séptimo. Ya dejamos de revisar prácticamente los contenidos vistos el año pasado. Ya terminó el mes de marzo, hoy día es 1 de abril, pero a partir del lunes de la próxima semana se da inicio entonces a los nuevos contenidos del año 2021 para todos los cursos. Por lo tanto, en este caso, yo quiero mostrarles la guía de nivelación número 2, que tiene como objetivo, es el objetivo de la clase del día de hoy también, reforzar el trabajo de los contenidos vistos el año anterior. ¿Ya? Para comenzar, vamos a iniciar con el texto bíblico que aparece obviamente en su propia guía, que nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, pero a su vez también crecía en gracia para con Dios y los hombres. Este pasaje bíblico ustedes lo encuentran en el libro de Lucas, en el capítulo 2, versículo 52. Por lo tanto, es bueno que ustedes le den una miradita y también reflexionemos de que Jesús, al igual que ustedes, fue en algún momento un niño que creció, se hizo cada vez más sabio, y no solamente por gracia de Dios, sino también por obra de los hombres que le enseñaron a cómo desarrollarse en sociedad. Y él aprendió mucho. Recordar también que esta guía termina el día de hoy su trabajo, jueves 1 de abril, por lo tanto sus evidencias las tienen que subir a la plataforma del IRMI. También recordarles nuevamente que esta guía no se devuelve, es de ustedes y la deben guardar en su carpeta de historia. Bien. Vamos a empezar con las primeras actividades. En este desafío, ustedes tenían que completar las fichas con cada personaje que se solicitaba investigar en relación a los cargos que tienen dentro del país. Yo creo que todos saben quién es Sebastián Piñera y qué cargo tiene, ¿cierto? Sí, tío. ¿Ya? ¿Y cuál es el cargo de Sebastián Piñera? Presidente de la Presidente de la República. Muy República. bien, presidente de la República. No es presidente de la Junta de Vecinos, no es presidente de un equipo de fútbol, tampoco de una gran empresa, sino que es de un país, una república en este caso. Recordar que la palabra república tiene tilde en la U, ¿ya? Y Sebastián Piñera, como máxima autoridad, pertenece a uno de los 3 poderes del Estado. ¿A cuál en particular? Poder Ejecutivo. Poder Muy bien. Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, cuyo rol, ¿ya? El Poder Ejecutivo tiene como finalidad el gobernar a un territorio y la población, ¿ya? En este caso, Sebastián Piñera gobierna un país y gobierna a todos los que viven en este país, no solamente los chilenos, también los extranjeros que vivan en nuestro territorio, ya sea como turistas, como visitantes, porque tienen que obedecer también las leyes que se aplican en nuestro territorio, como aquellos que decidieron venirse a vivir en forma permanente o por largo tiempo a nuestro país. Para que Sebastián Piñera ocupe el cargo de presidente, tuvo que ser electo de alguna manera. ¿Cómo fue elegido? Votación o sufragio democrático. Muy bien. Votación o sufragio popular o democrático. Muy bien. Porque es el pueblo, a través de un sistema democrático, el que permite entonces elegir a estas autoridades. Luego vamos a tener que
el presidente tiene algunas atribuciones. ¿Cuáles serán esas atribuciones? ¿Qué puede hacer él? Gobierna el país, representa a Chile ante el extranjero. ¿Ya? ¿Ya? Gobierna nuestro país, representa a Chile, a todo el mundo prácticamente, ¿cierto? Como también tiene la opción de nombrar ciertas autoridades. ¿Cierto? Como por ejemplo los ministros son una de las autoridades que él puede nombrar. Antiguamente el presidente también podía nombrar a los gobernadores regionales, que se llamaban intendentes, pero a partir de este año, en particular, los gobernadores regionales van a ser elegidos por la gente a través de votación. Pero antiguamente el presidente era quien los dejaba en el cargo de intendente para administrar una región política. Hay que recordar que en Chile hay 16 regiones en total. Por lo tanto, es una gran tarea buscar gente adecuada o que sea afín al gobierno del presidente de turno para que pueda gobernar entonces las regiones. Sin embargo, a partir de este año, la situación política regional comienza a ser decidida por los mismos habitantes. Las personas que viven en una región ahora van a poder elegir a su gobernante regional. Bien, vamos a pasar al siguiente cargo. En este caso tenemos que investigar sobre Jimena Rincón. ¿Qué cargo tiene ella? Diputada. Parecido. Senadora. Es senadora. Ya, en este caso es senador o, paréntesis, senadora, ¿cierto? Jimena Rincón es una senadora muy importante de nuestro país, lleva harto tiempo en la Cámara, es una de las que tiene una de las mayores aprobaciones dentro de la ciudadanía en general, pero a pesar de ello, casi siempre se mira al Senado como una institución que está muy estancada, como que no está haciendo su trabajo, su labor, que en este caso es crear leyes. Por lo tanto, si su función es crear leyes, ¿a qué poder del Estado pertenece? Legislativo. Muy bien, al poder legislativo. Eso quiere decir que están en relación a las leyes, a la creación, modificación o incluso la eliminación de ciertas leyes que ya no tienen importancia o son necesarias a lo mejor de que existan en nuestro país. Luego encontramos que ella es también llega a ese cargo de senadora por medio de qué forma, cómo accede al poder. ¿Cómo accede al cargo la senadora Jimena Rincón? Democráticamente. ¿Pero cómo? Con votos. Ya, muy bien. Es igual que en el cargo, en el caso de Sebastián Piñera, así que por lo tanto vamos a copiar y pegar prácticamente la misma respuesta. Votación o sufragio democrático. Pero en las atribuciones que tiene ella como senadora, ¿cuáles serán algunas de sus funciones? ¿Qué es lo que hace un senador en el país, en el Congreso? ¿Puede crear leyes? En realidad no. Los que crean las leyes es otra autoridad dentro del poder legislativo. ¿O rechazan las leyes? Exacto, por ahí va. Los que crean los proyectos de ley son los miembros de la Cámara de Diputados, que son más que los senadores, son casi el doble, y representan a las provincias, y dentro de cada región hay varias provincias, como en el caso de la región de la Araucanía, que tenemos la provincia de Malleco y de Cautín. Estos diputados buscan crear acuerdos, consensos a través de distintas agrupaciones dentro de la misma Cámara de Diputados, porque como son muchos diputados, algunos se ordenan, por ejemplo, en la Cámara o la Comisión de Educación, otro de Salud, uno de Trabajo, Defensa, etc. Y cuando surge, por ejemplo, la necesidad de crear una ley, son los diputados los que proponen, por ejemplo, ciertos proyectos.
Hoy día está muy de moda el proyecto del retiro del 10%, no sé si lo habrán escuchado, el tercer retiro. Y ese tercer retiro no lo está proponiendo ni el presidente ni los senadores, sino que un grupo de diputados, quienes viendo la condición que está en nuestro país, deciden crear entonces estos proyectos de ley. Pero para que este proyecto sea convertido en ley, tiene que pasar luego a la Cámara del Senado, que es la Cámara Alta. Y en este caso, los senadores, como en este caso Jimena Rincón, tienen la facultad de aprobar o rechazar proyectos de ley. Por lo tanto, dentro de sus atribuciones tiene el aprobar o rechazar proyectos de ley. ¿Ya? Son ellos los que finalmente le dan el visto bueno. Y si entre todos los senadores hay una gran mayoría en relación a ciertos temas o ciertos proyectos y se aprueba, esa ley pasa a ser una ley del Estado, la cual, una vez que el presidente le llega la carta de que el Congreso aprobó una ley, el presidente la tiene que dar a conocer a través del diario oficial y desde ese momento esa ley se empieza a hacer efectiva en el país. ¿Ya? Porque, por ejemplo, están todavía discutiendo el tercer retiro del 10%, pero mientras la ley no lo apruebe, nadie puede sacar plata de las AFP. ¿Ya? Así se va entonces entendiendo cómo funciona el poder legislativo en nuestro país. Bien, pasemos al siguiente cargo, rapidito. Federico Gutiérrez, ¿pudieron investigar quién era este caballero? ¿Qué cargo tenía? El alcalde parece. No, en realidad es otra persona, tiene otro cargo. Federico Gutiérrez, si buscaron, por ejemplo, en la página del IRMI, yo en la plataforma del IRMI les puse en la tarea, ¿ya?, varios videos, varios enlaces. Si nosotros miramos, por ejemplo, la guía de nivelación número 2, vamos a encontrar que ahora dentro de las tareas me aparecen muchos videos. Por ejemplo, tengo un video sobre O'Higgins y su gobierno, el gobierno de Salvador Allende, los cambios sociales en nuestro país, viaje por Chile en la región de la Araucanía, la dictadura militar, los derechos humanos, derechos y deberes, y entre otras cosas también podíamos encontrar algunos enlaces. Me parece que aquí me faltó colocar algunos enlaces, pero si buscamos bien por internet vamos a darnos cuenta que en este caso el señor Federico Gutiérrez ya pertenece al Poder Judicial y su cargo es juez. Juez de garantía. Exacto, juez de garantía del Tribunal Oral de Temuco, o sea, de nuestra región. Pertenece, como ya le había mencionado, al Poder Judicial. Y aquí hay una diferencia. Los jueces, ¿cómo son electos? Los jueces son elegidos tal vez por concurso o bien por nombramiento, dependiendo de su antigüedad. Y los jueces, ¿qué pueden hacer como autoridad? ¿Qué atribuciones tienen los jueces? Cuando estuvimos en quinto, me acuerdo que fuimos acá al juzgado de letras de acá de Nueva Imperial, ¿se acuerdan? Sí. Cuando fuimos allá y nos invitaron, Sí. vimos cómo era la sala de los juicios, la sala de la corte, quién era la jueza. Ahí algunos de ustedes se subieron a la sillita donde tenía el martillito de la jueza, ¿cierto? Y habían algunas bancas donde ustedes se podían sentar si eran acusados, querellantes o testigos. También pasamos a ver los calabozos, ¿se acuerdan? Pero, ¿qué es lo que hacía la jueza en este caso? ¿O qué hacen los jueces? ¿Qué pueden hacer ellos? ¿Qué atribuciones tienen? Aplicar la ley. Ya, pero más que aplicar la ley, porque un carabinero también aplica la ley, ya que él está fiscalizando. Pero ¿qué es lo que Dictar hace? las or- ¿Mm? Dictar las órdenes como que resuelven sí. Ya, por ahí, dictar, en este caso, sentencias o juicios. ¿Ya? Eso es lo que puede hacer un juez, dictar sentencias o juicios judiciales, pero en base a las leyes vigentes. La jueza, si ustedes se acuerdan, mencionó que ella ha visto muchos casos
Y en algunos casos habían situaciones muy violentas que le tocó revisar y la jueza misma había comentado en ese momento que ella, por ejemplo, como mujer, como mamá, le vio ver casos en donde había, por ejemplo, peleas entre niños con sus padres, ya violencia intrafamiliar, y ella como mamá a lo mejor podría decir, no, a este niño yo lo voy a proteger y voy a castigar a los papás. Pero a lo mejor ese es el punto de vista de la jueza, y la ley dice otra cosa. Entonces la jueza tiene que aplicar la justicia según lo que dice la ley, no según lo que ella piensa que es correcto o no. ¿Se han fijado que mucha gente cuando ocurre un caso grave dentro de nuestra sociedad, a veces piden, por ejemplo, que maten a las personas que son culpables? Piden que vuelva la pena de muerte y cosas así. ¿Será eso realmente legal? ¿Se podrá hacer? Entonces el juez tiene que aplicar sentencia o juicio, pero en base a las leyes que el país tenga y obviamente permita realizar. Así que eso deberían colocar dentro de lo que son los cargos o atribuciones que tiene el Federico Gutiérrez como juez del Poder Judicial en nuestro país. Y por último, Katy Barriga. ¿La conocen o no? Sí, ¿Qué cargo tiene Katy Barriga? alcaldesa. Ya, muy bien. Alcalde. En este caso le vamos a colocar paréntesis, alcaldesa. Ya, porque es mujer. ¿A qué poder del Estado pertenece el cargo del alcalde? Legislativo. O sea, ella hace leyes. ¿Cuál era? Poder ejecutivo. Ejecutivo, porque gobierna, pero en este caso no un país, sino que una comuna, que es una unidad territorial un poquito más chica, ¿ya? Poder ejecutivo. ¿Cómo se elige a un alcalde? Votación. Muy bien, entonces ahí tendremos que copiar y pegar lo que ya teníamos antes. Votación o sufragio democrático. Y justamente este año, aparte de los gobernadores regionales, también tenemos que elegir alcaldes, concejales y también a las personas que van a participar en la construcción de la nueva constitución, ¿ya? Y como alcalde, obviamente ella puede tener muchas atribuciones. Por ejemplo, puede diseñar programas o planes para mejorar la comuna, defender la ciudadanía a través de, por ejemplo, programas de seguridad, encargarse de la educación municipal, la salud municipal, dar empleo, entre otras cosas. Y ahí ustedes tienen que ir colocando las atribuciones que tiene un alcalde, como en este caso Katy Barriga, es una de las tantas alcaldesas y alcaldes que hay en nuestro país, ¿ya? Por lo tanto, ustedes en esa sección tendrían que completar esas atribuciones. Continuando, ya para ir rápidamente avanzando, en el desafío 2 teníamos que ir viendo los ejemplos y relacionarlos con los derechos que están en la parte superior. Aquí no se inventa ningún derecho, están todos arriba, ¿ya? Solamente que hay que identificar cuál es el derecho a la educación, cuál es el derecho a la familia, a la alimentación, a la identidad y nacionalidad, a la salud, a la entretención, ¿ya? En el primer caso, ¿qué derecho es? Derecho a la salud. Ya, muy bien. En el segundo caso, Derecho a la familia. bien. Acá, Derecho a la educación, perfecto. En este otro caso, ¿dónde está esta niña? derecho a la identidad y nacionalidad, Muy bien, tiene un carnet y tiene una banderita, eso quiere decir que tiene un nombre, un apellido y tiene un país. En el de acá, derecho a Derecho a la la alimentación, perfecto, vemos un niño que está comiendo un sándwich, tiene un vaso con algún líquido, puede ser leche, bebida, jugo, y a un niño que todavía es muy pequeño, pero es alimentado por la madre. Y por último, derecho a la entretención, exacto, ustedes tienen derecho a divertirse. Y imaginen que hubiesen estado viviendo hace unos 100 años atrás en nuestro país. Lo más probable es que ni siquiera tuvieran que estar en clase, estarían trabajando. Y estarían trabajando de las 6 de la mañana hasta las 8 de la tarde. ¿Se imaginan vivir así en esa época, 100 años atrás? Tenemos suerte de que al menos las cosas han ido cambiando para bien, ¿cierto? Pero también tenemos que cuidar esos derechos. Bien, continuando para ir avanzando rápidamente, en el desafío 3, con sus propias palabras, no con las mías, usted tiene que indicar la importancia que tiene la Constitución política para resguardar la protección de los derechos, ya sean humanos, del niño o de los ciudadanos, y también indicarme cómo el Estado se hace cargo de cumplir y proteger esos derechos, ¿ya? Primero que nada, ¿qué es la Constitución?
¿Por qué es importante? Porque la Constitución tiene que garantizar los derechos y cómo el Estado se asegura de resguardar los derechos, ¿ya? Ahí ustedes con sus propias palabras deben completar ese espacio. Luego, pasando al desafío 4, teníamos algo que ya habíamos visto en la clase anterior, que tenía que ver con las etapas de la independencia de Chile. La primera etapa corresponde obviamente a la patria vieja. Ustedes tenían que colocar el año de inicio y de término, ¿se acuerdan? ¿En qué año inició y terminó la patria vieja? Termina, apaga tu micrófono. ¿En qué año inició? 1800, Ya, en 1810 y 1814. terminó obviamente. 1814. 1814. Muy bien. Y luego teníamos que indicar, por ejemplo, el principal hecho político que teníamos en esa época. ¿Cuál fue el principal hecho político de la patria vieja? La primera Junta Nacional de Gobierno. Muy bien, la primera Junta Nacional de Gobierno, la cual obviamente da inicio entonces a la patria vieja. También recuerden que tenía que pintar un poquito la bandera de ese periodo, que era en esa época de franjas horizontales, pero tenía un color distinto al que tiene la bandera hoy día en nuestro país. ¿Ya? Era de color ya. ¿Cuál fue la principal batalla de este periodo? La batalla de Chacabuco parece. No, esa es de la Patria Nueva. De la que da Rancagua. inicio. La batalla de Rancagua es una de las tantas, pero también podría ser el desastre de Cancha Rayada, porque la batalla de Rancagua da término también al proceso conocido como Patria Vieja y también da inicio al periodo de Reconquista Española, ¿ya? Pero la batalla de Cancha Rayada o el desastre de Cancha Rayada fue como el antecedente previo de que los españoles empezaron lentamente a recuperar el poder y ya se iban acercando cada vez más y más a Santiago. Los españoles llegaron por el sur, juntaron tropas en Perú y se juntaron con algunos soldados que quedaban en Chiloé y entraron por Talcahuano, cerca de Concepción, y comenzaron a subir por el territorio nacional hasta llegar a la zona central. Y fue prácticamente en Rancagua donde ya el ejército chileno fue totalmente derrotado. Y el principal personaje destacado del periodo conocido como la Patria Vieja podría ser José Miguel Carrera, ¿ya? Porque fue el que dio inicio a todo el proceso ya de independencia como tal. Él dio un golpe de Estado al año siguiente de haber hecho la primera Junta Nacional de Gobierno, creó la primera constitución de nuestro país, organizó el ejército, creó el Congreso Nacional, hizo varias cosas como las primeras banderas y escudos de nuestro país, mandó a publicar el primer diario y también fue general y creador de la escuela militar. Por lo tanto, este personaje es bastante importante en esa época. También pudo haber sido Bernardo Higgins, pero en esa época todavía era un rol muy pequeño el que tenía. O también Mateo Torio Zambrano, quien fue el primer chileno, por así decirlo, en poder dirigir nuestro país mientras el rey estaba detenido por Napoleón en Europa. ¿Alguien tenía una duda? Escuché por ahí alguien que dijo tío. ¿No? Ya. Yo ¿Sí? no encuentro esa página en mi guía. Si no lo encuentra, lo más probable es que no lo hayan cocheteado bien o se lo haya perdido. Dice desafío 4. ¿Qué guía está teniendo por si acaso? ¿La 1 o la 2? Con la 2. Ya, en la guía 2, este está en el desafío 4. Esta es la página también número 4, en la cuarta página o la segunda hojita al otro lado.
Si continuamos, tenemos que la patria de transición, o también conocido como el periodo de Reconquista, comenzó entre 1814, después de la batalla de Rancagua, hasta 1817, donde se produce la batalla de Chacabuco, que da obviamente el triunfo al ejército libertador de los Andes. Entre 1814, recordar, y 1817 dura ese periodo. El anterior era entre 1810 a 1814. El principal hecho político en esta época es que el poder monárquico se restaura en el territorio nacional. El rey vuelve a tener entonces el control político de la colonia chilena. La principal batalla podría ser la batalla de Rancagua, que da inicio y obviamente el triunfo de los españoles por sobre los patriotas. Y aquí el personaje destacado, ya sea chileno o sea español, podría ser Manuel Rodríguez, quien actuaba obviamente como un informante, un guerrillero, un patriota, o bien en el lado de los españoles estaba el general Mariano Osorio, quien logró recuperar o restaurar el poder español en nuestro país, y finalmente el señor Casimiro Marco del Pont, quien fue el último gobernador, pero que durante su gestión hizo que los chilenos que se quedaron en nuestro país cada vez se sintieran más enojados con los españoles, ¿ya? Así que él Profesor. prácticamente permitió que los chilenos se independizaran. Dígame. En la primera bandera se equivocó. Sí, El me azul va equivoqué, los arriba y el colores son al amarillo. revés. Sí, eso estaba pensando, los colores tienen que ser acá arriba y este tenía que ser acá abajo porque ahí está, ¿cierto? Así debería ser. Y el rojo era abajo, porque la bandera nacional actual es el rojo va acá abajo. Ahí va el rojo, ¿cierto? Y el azul siempre está arriba, por el cielo. Muy bien, buena acotación. Mayra Estete, bienvenida. Úrsula Flores me parece que es Jadel Moyano, ¿cierto? ¿Y quién es Damaris Giancaleo para registrarlo o registrarla? Yo, tía Damaris Giancaleo, ¿Pero quién es Damaris Giancaleo? Primero, ¿de qué curso es usted? de quinto. ¿Y por qué está en la clase de séptimo? Este es séptimo año, no es quinto. Ya, tenemos otra persona más que se le olvidó el horario. Ya. A lo mejor por eso no encontraba en la guía. Ahora me pegué las cachepazos. Por eso no encontraba la hoja que estamos trabajando, por eso, ya, ahí está. Bueno, pasas que cosas, ¿cierto? Ya tenemos ciertos chascarros. Bueno, continuando, como le estaba mencionando, dentro de los personajes destacados está Manuel Rodríguez, ese caballero que aparece en el billete de 2.000 pesos, ¿lo han visto? Uno que tiene una chaqueta con una calavera aquí que se ve bien bacán y que la parte de atrás sale arriba de su caballo, prácticamente demostrando que él era un guerrero muy hábil arriba del caballo, era un personaje que se le podría hacer o sea, tiene un cómics, ¿ya? Tiene varias series, pero podría hacerse hasta una película con él, porque este personaje actuó como un espía frente a las narices de los mismos gobernantes españoles. Él se paseaba por delante de los mismos enemigos y no se daban cuenta que era Manuel Rodríguez. Se disfrazó de sacerdote, se disfrazó de vagabundo, se disfrazó incluso de mujer. Una vez fue cochero del mismo gobernante español, Casimiro Marco del Pont. Y como cochero se quedó calladito, pero escuchaba todo lo que hablaba el gobernador. Y después mandó esa información a los chilenos en el lado de Argentina, donde se estaban organizando para volver con el Ejército Libertador de los Andes. Y este personaje podríamos colocarlo como uno de los destacados. Por último, tenemos la Patria Nueva, que comienza en 1817 y finaliza en 1800. 1823. Muy bien, 1823. El principal hecho político aquí sería, por ejemplo, el gobierno de Bernardo Higgins, en este caso como director supremo. La principal batalla podría ser la batalla de Chacabuco, que da inicio
al proceso de la Patria Nueva, o bien la batalla de Maipú, que consolida ya la victoria definitiva de los chilenos contra los españoles. Esa última batalla fue al año siguiente, en 1818. Y en este caso el personaje destacado obviamente es Bernardo O'Higgins. Pero hay otros más, por ejemplo también hay un personaje que no es chileno y que apoyó mucho a nuestra libertad, que en este caso es el general José de San Martín, ¿ya? Quien obviamente es argentino. Chile y Argentina prácticamente son dos naciones que crecieron de la mano, surgieron al mismo tiempo en un periodo, en un proceso de independencia a nivel continental. No es solamente porque Chile quería ser libre, era prácticamente el continente que buscaba la libertad. Y en este sentido, nuestro país logró la independencia gracias a la ayuda de nuestros vecinos. Lo queramos o no, Chile y Argentina se deben mucho, y especialmente nosotros. Bienvenida ahí, Sofía Pino Alarcón. ¿Quién es? Es la Flor Alarcón. Ah, ya, como cambió de contacto, pero bueno. Bien, entonces tendríamos ahí nuestra banderita actual, pintada como si fuera un niñito chico, porque me salí un poco del margen, pero ustedes lo van a hacer mucho mejor que yo acá en el computador. Tenemos entonces que esta ficha ya debería estar completa de esa manera. Así que la idea es que ustedes lo puedan tener de una manera ya más completa en su guía de papel o en su guía digital. Luego teníamos los personajes, obviamente igual que los anteriores, como el caso de Sebastián Piñera, Jimena Rincón. Igual había que investigar a qué bando en este caso pertenecían, qué rol tuvo durante la independencia, si fue gobernante, militar, si fue un político, si fue a lo mejor un misionero, un sacerdote. Ahí hay que investigarlo. Y cuál aporte tuvo para la independencia o el proceso que se lleva en nuestro país. Por ejemplo, José Miguel Carrera pertenecía al bando patriota o chileno, ¿ya? Su rol en la independencia fue de general y gobernante del país durante la Patria Vieja. Y dentro de los principales aportes, ya lo habíamos mencionado, fue por ejemplo el haber creado los primeros símbolos patrios, haber creado la Biblioteca Nacional, el primer Congreso, la primera Constitución de nuestro país, crear el primer periódico llamado La Aurora de Chile, etc. ¿Ya? Y muchas otras cosas más que hizo durante su pequeño gobierno de unos 3 años prácticamente. Luego tenemos a Mariano Osorio, quien pertenecía al bando realista o español. Ya él estaba sirviendo al rey de España, él era fiel al rey de España. Su rol durante la independencia fue de general militar, ¿ya? Comandante, y su aporte fue prácticamente restaurar el poder monárquico en el territorio chileno, después de varias batallas donde salió victorioso. También tenemos a Manuel Rodríguez, que este personaje también es chileno. Su rol fue de espía y militar, como ahí aparece en su chaquetita, tiene una calavera, igual que en el billete de 2.000 pesos, lo pueden ver claramente. Su aporte fue entregar información muy valiosa para el bando patriota, también entregaba información pero falsa a los realistas, con la idea de desestabilizar y desordenar un poco a las fuerzas españolas en nuestro país. También fue un personaje muy controversial porque apoyó abiertamente a José Miguel Carrera, se decían que eran muy amigos, y estaba siempre sospechando y dudoso de Bernardo O'Higgins, pero eso lo vamos a poder ver en otro momento, ¿ya? Y por último, Casimiro Marcó del Pont, quien obviamente es español, ¿ya? Pertenece al bando realista o español, fue gobernante, él no era militar, era un gobernante, era un civil común y corriente, y su aporte fue obviamente restaurar el gobierno colonial, pero con sanciones cada vez más duras a la población criolla, lo que obviamente generó la molestia de los chilenos y aumentó los ánimos de separarse de España definitivamente. Eso es lo que deberían tener, entre comillas, investigado y anotado en su guía. Si seguimos avanzando en el desafío 6, ustedes tienen que investigar algunas obras del gobierno de O'Higgins. Por ejemplo, ¿qué era el paseo de la Alameda de las Delicias? Era un paseo peatonal en esa época de carruajes. Hoy día, en la actualidad, es la avenida más grande de Santiago. Atraviesa prácticamente Santiago justo la mitad. Y en esa avenida se encuentra, por ejemplo, los edificios como el Palacio de la Moneda,
Está más abajo la estación de trenes, la antigua estación central. Incluso más abajo, cerquita de la estación de trenes, para aquellos que han ido alguna vez a Santiago, está la estación de buses, ¿ya? Donde la gente que llega del sur, o también en la estación que está al otro lado de la Alameda y llega del norte, bajan y se pueden interconectar con la ciudad. Está también, por ejemplo, la Torre Entel. ¿La conocen o no? Ya, parece que no la conocen. Y también está la escuela militar, que obviamente Bernardo O'Higgins, como militar que era, fundó esta escuela para desarrollar obviamente soldados capacitados, profesionales, que no fueran simples campesinos que tomaran una espada o una bayoneta y dijeran ya, somos soldados y sabemos pelear. Porque nadie sabía en esa época pelear, no tenían disciplina, no tenían estructura militar, tuvieron que aprender. Y para eso tenían que crear una escuela militar donde se le enseñaban los oficios de la guerra, ¿ya? Es importante obviamente tener oficiales que sepan hacer mando, que sepan hacer estrategia y que obviamente sepan adentrarse en el mundo del arte de la guerra, ¿ya? También tenemos la Biblioteca Nacional, que era un edificio que permitió obviamente reunir todo el conocimiento de nuestro país y del mundo en esa época hasta el día de hoy, pero hacerlo público para que la gente común y corriente que supiera leer y escribir pudiera entonces acceder a la información y que no solamente los ricos en su casa tuvieran obviamente el conocimiento, sino que ahora fuera un conocimiento para todos, público. Por eso la Biblioteca Nacional es muy importante. Si usted quiere investigar algo, por ejemplo, cuando esté en la universidad, cuando haga algún proyecto, puede ir a Santiago y pedir algún archivo de la Biblioteca Nacional y se lo pueden facilitar sin ningún problema. Claro, hay algunos archivos también que son medios complicados de manipular. Por ejemplo, hojas muy antiguas no se pueden manosear todo el tiempo, pero pueden entregarte la misma información, pero ya restaurada o digitalizada, que esa es una de las opciones más modernas. Pero toda la información está en la Biblioteca Nacional. Y también la abolición de los títulos de nobleza y mayorazgo. ¿Qué era eso? ¿Aló? ¿Se escucha, no? Sí. Ya. ¿Qué eran los títulos de nobleza y los mayorazgos? Aunque siempre se ha creído que el Estado chileno se organizó rápidamente, lo cierto es que esta materia fue objeto de acalorados debates durante la década de 1820. Estas discrepancias se originaron desde muy temprano y afectaron al primer gobierno republicano chileno, el de Bernardo O'Higgins, entre 1818 y 1823. A O'Higgins y a sus colaboradores les correspondió la tarea de organizar el Estado y la administración pública. En esta labor el gobierno enfrentó conflictos con la élite, especialmente en lo concerniente al derecho de cada provincia para tomar sus decisiones a través de sus cabildos. Esto provocaría una tensión entre el gobierno central y las élites de Concepción, Coquimbo y Santiago. Ya. Y yo no escucho nada. No se escucha nada. Se escuchaba abajo, tío. Vamos a hacer lo siguiente. Yo no escucho nada. Como título de nobleza. O'Higgins después en un plazo de 8 días quería parece que destruir lo de las casas. Que terminaría con la abdicación del director supremo en 1823. Las causas de los conflictos fueron en la designación de cargos públicos. Aunque siempre se ha creído que el Estado chileno se organizó rápidamente, lo cierto es que esta materia fue objeto de acalorados debates durante la década de 1820. Estas discrepancias se originaron desde muy temprano y afectaron al primer gobierno republicano chileno, el de Bernardo O'Higgins, entre 1818 y 1823. A O'Higgins y a sus colaboradores les correspondió la tarea de organizar el Estado y la administración pública. En esta labor el gobierno enfrentó conflictos con la élite, especialmente en lo concerniente al derecho de cada provincia para tomar sus decisiones a través de sus cabildos.
Esto provocaría una tensión entre el gobierno central y las élites de Concepción, Coquimbo y Santiago, que terminaría con la abdicación del director supremo en 1823. Las causas de los conflictos fueron: en la designación de cargos públicos, los integrantes de los cabildos reclamaron la negación del derecho a elegir alcaldes, regidores, intendentes y gobernadores provinciales en circunstancias que la Constitución de 1818, promulgada por el propio gobierno, lo mandaba. El desconocimiento del poder político de los cabildos. Durante su administración, O'Higgins buscó reducir los ayuntamientos a simples ejecutores de las decisiones del Estado central, desconociendo las prácticas a las que tradicionalmente la aristocracia hispano-criolla estaba acostumbrada desde la colonia. Abolición de títulos y símbolos nobiliarios. Se prohibió a las familias aristocráticas. Ya, en esa parte, por ejemplo, es importante poner atención. Aquí en este video se explica claramente lo que son los títulos nobiliarios o de nobleza y los mayorazgos. Así que pongan atención, ahí pueden encontrar una descripción al desafío. Aristocráticas el uso de símbolos que recordasen las jerarquías del pasado colonial. Creación de una nueva distinción, la Legión del Mérito, dirigida a militares destacados, lo que acentuó la molestia de la élite despojada de títulos nobiliarios. Los empréstitos onerosos y origen de la deuda externa. Los gastos de la expedición libertadora del Perú fueron suplidos con préstamos ingleses, lo que se tradujo en un aumento de impuestos. Inestabilidad política y económica provocada por una guerra interminable. La mantención de la guerra en el centro-sur generó dificultades económicas al naciente Estado, que se encontraba prácticamente quebrado. Rechazo a medidas anticlericales. Las medidas tomadas contra eclesiásticos, el uso de algunos conventos como cuarteles y la creación de cementerios para no católicos despertó el rechazo en la inmensa mayoría católica del país. Su pertenencia a la logia lautarina. Las reuniones secretas de esta asociación provocaban desconfianza al interior de las élites dirigentes. Al mismo tiempo, el apego de O'Higgins a las ideas ilustradas lo llevó a adoptar medidas destinadas a civilizar al pueblo bárbaro. Se propuso educar al mundo popular y controlar sus prácticas cotidianas a fin de que este sector social abandonara aquellas costumbres o vicios considerados poco civilizados. Ya, tenemos entonces que en este sentido ese video nos muestra un poquito cómo fue el caso del gobierno de Bernardo O'Higgins. ¿Lo pudieron ver o no? Sí. ¿Sí? Ya. Ahí se mostró que, por ejemplo, dentro de las medidas que tomó O'Higgins fue eliminar los títulos de nobleza, que era prácticamente una tradición colonial, en donde las familias trataban de realzar su apellido y origen. Lo mostraban en las puertas de su casa colocando un escudo de armas o de familia para distinguirse del resto. También los mayorazgos era una práctica que entregaba en herencia todos los bienes de una familia al hijo mayor varón. Por lo tanto, la tierra siempre era del mismo tamaño, la riqueza siempre quedaba en una familia y no se dividía las tierras para que cada persona tenga lo suyo. Hoy día eso es lo que ocurre. Si yo tengo un terreno, por ejemplo, de 1 hectárea y tengo 4 hijos, tengo que dividir, por ejemplo, ese terreno en partes iguales. A lo mejor lo puedo vender y lo que salga de la venta lo reparto entre mis herederos. O dejo el terreno, pero cada uno va a recibir un pedazo más pequeño de lo que era antiguamente el terreno original. Entonces, con esos títulos y esos privilegios eliminados por el señor O'Higgins, provocó la molestia de los grupos más poderosos de nuestro país, de la élite en esa época. Así que eso es lo que tendrían que colocar más o menos en la parte de las descripciones de estas obras o acciones tomadas por O'Higgins. Para ir avanzando rápidamente, en el desafío 7 y 8 estamos hablando de la tercera unidad, que teníamos que ver, por ejemplo, el movimiento obrero, en donde se destaca que en este caso los trabajadores se organizaron para pedir mejoras en sus condiciones de empleo. Primero, los trabajadores, la mayoría de ellos no recibían un sueldo en dinero, sino que en algunos casos les pagaban con fichas. Si ustedes recuerdan un poco los contenidos trabajados el año anterior, habíamos visto el caso de los trabajadores del salitre,
que muchos se fueron a las oficinas salitreras pensando en que iban a obtener riqueza, que iban a ganar dinero, pero fue todo lo contrario, se volvieron cada vez más pobres. Algunos trabajadores no tenían seguros, por ejemplo, no tenían contrato, no tenían seguros en caso de accidente. Si un trabajador quería almorzar, no tenía una hora de colación ni de descanso. No había posibilidad de descansar sábado y domingo o los feriados, ¿ya? No es como ahora, incluso los niños tenían que ir a trabajar. Por lo tanto, se demuestra ahí que faltaba mucho por proteger a los obreros. Y estos se organizaron, crearon movimientos, federaciones mutuales, hicieron huelgas y también hicieron manifestaciones, hasta conseguir los derechos laborales que hoy día todas las personas adultas tienen garantizados. Por ejemplo, en Chile no se puede trabajar más de 40 horas a la semana. Esas 40 horas tienen que ser repartidas en forma que obviamente existan descansos, que existan periodos de colación, que uno tenga tiempo para descansar, etc. Tenemos también derecho a vacaciones. Ustedes tienen vacaciones de invierno y de verano porque, entre comillas, ustedes no trabajan, pero tienen que ir al colegio. Y los profesores que trabajan en el colegio también tienen vacaciones. Lo mismo pasa con la gente que trabaja en un supermercado, que trabaja en un hospital, los que trabajan en funcionarios públicos como los carabineros, como los bomberos también, los enfermeros, los médicos, los alcaldes, el presidente también tiene derecho a descansar, ¿ya? Pero todo eso se logró con este tipo de movimiento y manifestación. Encontramos también el movimiento universitario. En este caso, los jóvenes de Chile, al principio de la década de 1910, 1920, durante el siglo XX, buscaban mayores igualdades sociales políticas, que más gente accediera a la carrera universitaria, que se reconocieran, por ejemplo, como clase media y que tuvieran participación política como el voto, ya que eran personas que sabían leer y escribir, pero por tener a lo mejor una profesión que no era considerada importante o que no tenían mucho dinero, pero sí tenían conocimiento, generalmente lo dejaban fuera, ¿ya? Solamente los grandes empresarios y familias más importantes participaban de la política y los universitarios querían nivelar en este sentido la brecha social y política de la gente. Y en el caso del movimiento femenino, no feminista, ojo, femenino, las mujeres principalmente querían acceder a cosas que eran garantizadas para los hombres. El poder ir a la escuela, el poder trabajar, el poder estudiar, eran cosas que eran muy raras para las mujeres. Las mujeres más ricas o las que vivían en familias bien acomodadas podían ir a una escuela, pero eran para aprender a leer y escribir y a lo mejor estudiar algún tipo de oficio simple, como la música, a lo mejor como enfermería, pero el resto de las mujeres ni siquiera tenía acceso a eso. Tampoco podían ir a votar, aunque pertenecieran a familias ricas, solamente podían escuchar y no podían ni siquiera opinar. Pero las mujeres comenzaron lentamente a ganar, por ejemplo, el voto o el sufragio de las mujeres, que era muy importante para decidir, por ejemplo, qué alcalde, qué presidente podría gobernar nuestro país, porque ahora los presidentes tienen que hacer campaña, o los candidatos, mejor dicho, en general, tienen que hacer campañas para ganarse el voto de la gente. Y particularmente la mayor cantidad de gente que va a votar son mujeres. Por lo tanto, tienen que ganarse el voto de las mujeres. En el desafío 8 hay que identificar las imágenes a qué elemento sociocultural o avance tecnológico de nuestro país se reflejó en los primeros años del siglo XX. Por ejemplo, esta imagen, ¿se acuerda que la habíamos mencionado? ¿Qué es lo que era? La imagen de acá, ¿qué es lo que era? El primero, inmigración, campo, ciudad. Ya. El segundo, que se aplican leyes de educación primaria, ¿vale? Ya, instrucción primaria. Acá tenemos unos jóvenes que están en voto. La tercera es el movimiento hippie. Cuarto, el comienzo de la televisión. Muy bien. El quinto, vías urbanos. Perfecto. El sexto es mejora en la salud. Ya. El otro es moda femenina. El otro es luminaria eléctrica.
Y Y por el otro es último, creación de industria. muy bien, eso es lo que tenían que identificar. Aquí están, acá arriba están todos los conceptos y ustedes tenían que trasladar esos conceptos a los casilleros debajo de la imagen que le corresponda, nada más. En el caso del desafío 9 hay varios que tenían a lo mejor dudas. Gobierno de Salvador Allende contra el gobierno de Augusto Pinochet. Teníamos que hacer una comparativa desde el punto de vista político, económico y social. Políticamente, la visión de Salvador Allende era de llevar a los grupos como la clase obrera al poder político, a los grupos siempre más débiles como los campesinos, los obreros, los trabajadores, que casi nunca tenían representación política. Salvador Allende, con su gobierno, trató de darle mayor relevancia a este tipo de sector de la sociedad. Porque siempre la política está dominada por la gente que tiene dinero, que tiene poder, que tiene influencia. Pero con Salvador Allende se quiso hacer el cambio, llevar a la gran masa de la población al poder con su representación como imagen de presidente. Pero en el caso de Augusto Pinochet, la visión política vuelve un paso hacia atrás, se concentra nuevamente, ya ni siquiera en los políticos, se concentra en el grupo militar. O sea, como a principios de los gobiernos de O'Higgins, el poder estaba marcado por el uso de la fuerza, no por el uso de la política y la democracia. Entonces ahí tenemos una visión política diferente, donde Salvador Allende trataba de devolverle, obviamente, la dignidad al grupo que siempre ha estado excluido de la política, como en este caso el grupo de los obreros, o al pueblo en general. Y en el caso de Pinochet, obviamente restaurar el poder en manos de sectores como la iglesia, particularmente los militares, y obviamente los grandes empresarios, o sea, los más poderosos, los más ricos, los más influyentes. En la visión económica, Salvador Allende lo único que quería era que Chile fuera un país industrializado, pero a su vez nacionalizar todos los recursos posibles, cosa de que si alguien de otro país quiere hacer negocios en Chile, va a tener que pagar grandes impuestos y estos impuestos se tienen que quedar en el país. Incluso le quitó las empresas de extranjeros como algunas mineras estadounidenses cuando nacionalizó el cobre. Al nacionalizar el cobre, el único que puede explotar, vender y exportar cobre es Chile. Con alguna empresa local o el mismo estado lo puede hacer. Y las empresas extranjeras se tienen que ir o tienen que aceptar las condiciones que le impone, en este caso, el gobierno. Obviamente esa visión económica molestó mucho a Estados Unidos, quien obviamente buscó el apoyo de los grupos económicos que no estaban de acuerdo con Salvador Allende. Y es por eso que en el caso de la visión económica de Augusto Pinochet se vuelve nuevamente a reprivatizar toda la economía nacional. La educación, por ejemplo, la salud, las telecomunicaciones, las empresas, ya comienzan nuevamente a estar controladas por los privados. Y el gobierno solamente se encarga de gobernar, de dictar las leyes en esa época, y no se encargaba de dar empleo, no estaba preocupado de fijar los precios o de vender productos, de construir empresas. Se lo dejó todo a los privados, que ellos hagan lo que quieran, ¿ya? En este sentido, la visión económica de Salvador Allende era de una economía industrial, mientras que la economía del gobierno de Pinochet era de carácter neoliberal, dejar que los privados, la banca, el comercio, hagan lo que quieran. Y en el punto de vista social, Salvador Allende quería mejorar la condición de vida de las clases más pobres, garantizar la educación como un derecho para todos, la salud, ¿ya? Otorgarle trabajo, empleo, seguridad laboral, seguridad social, cuando se jubilaran, un hogar, etcétera. Pero todo eso requiere de dinero, y fue por eso que el gobierno de Salvador Allende entró en crisis. Todo lo que dijo Salvador Allende se veía bonito, ¿ya? Chuta, vamos a tener comida gratis o asegurada, vamos a tener educación gratuita, vamos a tener salud para todos, pero los medicamentos no te los dan gratis. Un profesor no va a trabajar gratis toda su vida. Los materiales para construir una casa no surgen de los árboles así hechos y terminados. Una silla usted no lo encuentra colgando de un árbol. Hay que transformar el árbol, hay que gastar energía, hay que tener herramientas, hay que tener trabajadores, y todo eso requiere de dinero. Si el Estado no es capaz de ganar dinero,
porque aparte de eso el mundo estaba en crisis y Estados Unidos más encima nos ponía más restricciones. ¿De dónde íbamos a sacar recursos? Por eso la visión social de Salvador Allende se veía bonita, ¿ya? Pero no se pudo llevar a la realidad porque faltaban los dineros. El primer año funcionó bien, pero los siguientes 2 años de gobierno de Salvador Allende empezó nuestro país en crisis. Y en el caso del gobierno de Augusto Pinochet, su visión de la sociedad era que tenía que ser una sociedad que fuera tranquila, ordenada, que la gente no manifestara abiertamente sus posturas, que siguiera las órdenes, porque en ese momento estábamos, por ejemplo, con un gobierno de carácter militar, donde habían reglas muy duras como los toques de queda, la censura, etcétera, y que la población tenía que adecuarse al nuevo modelo político y económico que se incorporaba en nuestro país. La gente, obviamente, tenía que tener una postura que fuera lo más cercana al pensamiento americano, por así decirlo, que siga las modas, que escuche cierto estilo de música, que sea devota, por ejemplo, a la religión, ¿ya? Pero que no opine mucho, que no haga desorden, etcétera, ¿ya? Y no se preocupaba mucho de lo que le pasaba a la gente de menores recursos o que estaba más necesitada. Más bien lo que le interesaba era que se pudieran hacer negocios y los que tuvieran las capacidades, bueno, podrían surgir. Esa era la visión social que tenían en esa época estos dos gobiernos muy diferentes, Allende y Pinochet, ¿ya? Luego, en el desafío 10, 11 y 12, para ir terminando, ustedes tenían que identificar los ambientes naturales de nuestro país, completando la ficha, por ejemplo, en el ambiente patagónico, qué clima es el que predomina acá, cómo son las precipitaciones, sus temperaturas, la flora y la fauna, lo mismo pasa para el ambiente mediterráneo, qué tipo de clima tiene, cómo son las precipitaciones, si son abundantes, son escasas, en forma de nieve, de lluvia, etc. Las temperaturas promedio, qué flores y qué plantas en general tienen en la zona del Mediterráneo, y en el ambiente desértico, costero y polar lo mismo, ¿ya? De esa manera llenamos. En el desafío 11 yo creo que todos sabían lo que había que hacer, que había que completar, por ejemplo, la ficha de Puerto Saavedra, Melipeuco, Lautaro y Angol, identificando si había algún río o lago importante ya en su cercanía, si hay alguna montaña o cerro que sea importante, en qué forma del relieve se localizaban y cuáles son las principales amenazas a las que se ve enfrentada esa ciudad. En el caso de Puerto Saavedra era bien claro que está más expuesto a un tsunami que en el caso de Melipeuco, que estaría más expuesto en este caso a un volcán, a una erupción volcánica. Lautaro podría estar afectado por las inundaciones, podría ser la lluvia, a lo mejor podría ser un terremoto, y lo mismo pasa con Angol, que están ubicados en otra zona. También puede ser la sequía o los incendios forestales, por estar en una zona muy amplia, donde hay a lo mejor grandes tensiones y donde el fuego puede avanzar muy rápidamente. Por último, en el desafío 12, ustedes tenían que completar los espacios colocando la descripción a cómo el ser humano se adapta a ciertas ventajas o desventajas para solucionar ya algunos problemitas que tiene el ambiente natural de nuestro territorio chileno. Por ejemplo, el panel solar, ¿es una ventaja o desventaja? ¿Ventaja? Ya, es una ventaja. ¿Por qué? ¿Qué nos permite o qué facilita un panel solar? ¿Qué se puede obtener con un panel solar? ¿Calor? No, porque el calor lo podemos obtener del sol. Pero ¿qué nos permite? Electricidad. ¿Cierto? Nos da Entonces, energía, aprovechamos de la obtener entrega del energía para, usando el mismo sol en forma gratis, ¿ya? Podemos tener energía para iluminar, trabajar, estudiar, vivir en nuestros hogares usando esta nueva tecnología, que al principio es carita porque hay que conseguir el panel, pero una vez que ya tenemos instalado el panel, la energía es ilimitada y gratis. No te van a cobrar por usar el sol, ¿ya? El sol es para todos. Pero por ejemplo, en el caso de los regadíos por goteo, aquí se ve que no se puede regar de forma normal, sino que tienen que asegurar al máximo el agua. Eso quiere decir que hay alguna desventaja en el ambiente. Por ejemplo, el ambiente es muy seco, pero la gente solucionó el problema para poder mantener los cultivos sin gastar o perder tanta agua. ¿Cómo lo hicieron?
regando gota a gota cada planta a través de cañerías que tienen un orificio donde va cayendo una gotita muy pequeña, no un tremendo chorro ni tirando litros de agua, pero sí aprovechando al máximo este recurso que es muy escaso a lo mejor en el norte grande o el norte chico. En el caso de los palafitos, se observa que estas construcciones son casas que están sobre el agua. ¿Cuál será la adaptación? ¿Para qué sirve construir sobre el agua? ¿O qué Para solución ir tiene? a la ciudad. ¿Cierto? Para evitar, por ejemplo, que las casas se inunden cuando suba o baje la marea, ¿cierto? Si construimos la casa a nivel del suelo y justo sube la marea, se nos inunda. Pero la gente que construyó los palafitos se dio cuenta que podrían solucionar este pequeño inconveniente con el nivel del agua al construir en forma de palafitos, o sea, casas elevadas con unos palos que funcionan como pilares para levantar la casa y también estar cerca de la orilla del agua, porque a lo mejor son pescadores, ¿cierto? Y necesitan un acceso rápido a la costa. Y por último, el rompehielos. Este tipo de embarcación es un barco especializado ¿para qué? Para romper hielo. ¿Ya? ¿Un bote Para común y romper corriente lo podría hacer o no? No, No. ¿Este barco también sirve para cualquier lugar o no? ¿O está diseñado para un lugar en particular? para un lugar. ¿Ya? ¿En qué lugar se podría usar específicamente un rompehielos? En el ambiente polar, Ya, en el ambiente polar. ¿Y en Chile dónde se encuentra el ambiente polar? en la Antártida. En la Antártida, muy bien. Entonces, para poder llegar a lo mejor a la base antártica, cuando el agua está congelada, lo más probable es que tengamos que usar entonces un barco llamado rompehielos cuando no se puede hacer por aire, porque a lo mejor hay tormenta, hay mucho viento, o las condiciones son muy extremas para que un avión aterrice, pero un barco sí podría llegar lento pero seguro, rompiendo el hielo, que otro barco común y corriente no lo podría hacer, porque el hielo igual puede dañar el barco. Imagínense, no es una capita de hielo como la que se encuentra en el refrigerador o como la que podemos encontrar en los charcos de agua congelada. Son bloques grandes de hielo que para romperlos hay que usar mucha fuerza y obviamente la parte frontal del barco tiene que estar reforzada. Ya chicos, con eso ustedes deberían tener prácticamente su guía desarrollada, completa y terminada. Y esta guía ustedes recuerden sacarle fotografías y enviarlas como evidencia a la plataforma de LIRMI. O LIRMI, PDF. ¿Hasta qué hora ustedes se pueden- entrega? ¿Hasta qué hora se entrega? Prácticamente todo el día, ¿ya? Bueno, Háganlo, sí, no hay problema. Ya chicos, Profe, yo lo voy a entregar en PDF. ya, muy bien, si usted lo puede editar y construir en PDF, mejor todavía, ¿ya? Ya muchachos, yo la voy a hacer por la guía porque por LinkedIn algunas veces no me deja escribir en algunas partes. no, el LIRMI es subir, no es editar. Usted puede descargar su guía al computador o teléfono, editarlo en Word o en PDF y volver a subir ese documento al LIRMI, ¿ya? El LIRMI solamente se sube en archivos, no se edita, no se escribe, por si acaso. Ya muchachos, sin nada más que agregar, yo me despido por el día de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana. Chao, tío, Recordar esté bien. que hoy día comienza la entrega de canasta para el primer ciclo y el lunes es para el segundo ciclo, ¿ya? Yo mandé la información el día de ayer, así que ahí estaremos viéndola. Que estén bien, cuídense, nos vemos chicos. Chao.